Durante milenios, la historia humana ha estado marcada por la violencia, pero hubo una guerra tan brutal, tan devastadora, que casi nadie la recuerda, a pesar de haber dejado una huella indeleble en nuestro propio ADN. Una guerra tan antigua que no quedó registrada en ningún texto, pero que aún resuena en nuestros cuerpos. Se trató de un conflicto que ocurrió hace unos pocos miles de años, en pleno Neolítico, y que acabó con hasta el 95% de la población masculina del Viejo Mundo. Ni siquiera las guerras mundiales modernas se acercan al nivel de aniquilación que provocó este evento prehistórico. Todo comenzó con un descubrimiento inquietante. Científicos que analizaban los genomas de distintas poblaciones modernas, detectaron una anomalía que llamó su atención. Había un patrón evidente. En un momento concreto de la historia, la diversidad del cromosoma Y, transmitido exclusivamente de padre a hijo, cayó de forma drástica, mientras que la del ADN mitocondrial, heredado por vía materna, permanecía estable. Esta diferencia tan marcada indicaba algo perturbador. Los hombres habían desaparecido masivamente, mientras que las mujeres no habían sido afectadas en la misma medida. El resultado fue un cuello de botella genético que dejó cicatrices invisibles, pero persistentes en nuestra herencia biológica. Lo más alarmante no era solo la existencia de este colapso masculino, sino su magnitud. Según las estimaciones, el número efectivo de varones en regiones como África, Europa, Asia y el Medio Oriente se redujo en un 95%. Una pérdida tan extrema que proporcionalmente sería como si hoy desaparecieran casi 4.000 millones de hombres en todo el mundo, quedando apenas 200 millones. Esta cifra no tiene precedentes en los anales de la historia humana. No se trata de una hipótesis sensacionalista, sino de un hecho respaldado por el análisis genético de múltiples poblaciones actuales. La explicación más plausible para este fenómeno es una sola: una oleada de violencia sistemática, prolongada y generalizada. No una guerra entre naciones, porque todavía no existían como tal, sino una cadena continua de masacres, asaltos y conflictos tribales entre comunidades neolíticas. No se trataba de batallas aisladas, sino de un estado casi constante de confrontación donde la supervivencia dependía de la capacidad para matar o morir. Lo más estremecedor es que este conflicto silencioso, sin nombre y sin crónicas escritas, ha sido confirmado por la arqueología. Se han identificado más de 250 yacimientos en Europa datados del Neolítico, donde se han encontrado restos humanos con signos de muertes violentas. En muchas de estas tumbas colectivas, las víctimas presentan heridas provocadas por armas contundentes o cortantes, cráneos partidos, huesos fracturados y esqueletos esparcidos de forma caótica son una constante. Y aunque en muchos casos no se conservan evidencias directas del arma que causó la muerte, el daño es tan claro como brutal. Uno de los descubrimientos más impactantes fue el de la fosa del Taeim, en la actual Alemania. Allí se encontraron los restos de al menos 34 personas asesinadas con una violencia aterradora. Lo más inquietante es que ninguna de las víctimas presentaba señales de haber intentado defenderse. Sus heridas estaban todas en la cabeza, como si hubieran sido ejecutadas mientras huían o estaban inmovilizadas. Las armas empleadas iban desde herramientas agrícolas como hachas y adces, una especie de azuela neolítica, hasta flechas y objetos contundentes. Este patrón de muerte sugiere un ataque repentino, premeditado y dirigido con precisión a exterminar sin dar opción de respuesta. Las cifras por sí solas son demoledoras. Otro estudio realizado sobre los restos de más de 230 antiguos agricultores neolíticos se encontró que más del 10% tenía heridas relacionadas con armas, tanto curadas como mortales. Otro hallazgo en España reveló que un 23% de los individuos analizados mostraban señales de violencia, y en particular los hombres y adolescentes eran las principales víctimas. Los restos de 138 personas demostraron que los hombres representaban el 97% de las muertes violentas no curadas y el 81% de las heridas ya sanadas, lo que indica que era común ser atacado más de una vez en la vida. A pesar de lo impactante de estos números,
aún se quedan cortos frente a la cifra genética. Parte de la explicación se debe a que muchas muertes violentas no dejan huella en los huesos. Solo el 15% de los ataques con armas cuerpo a cuerpo producen lesiones óseas detectables. A eso hay que sumar las enfermedades, infecciones, inanición y otras consecuencias indirectas de la guerra que también diezmaron a la población, especialmente a los hombres en edad de combatir. Y lo peor es que la violencia no se limitaba a simples enfrentamientos. En muchos casos, los hallazgos arqueológicos hablan de auténticas carnicerías. En Exheim, otro sitio de Alemania, se descubrió una fosa común con los restos de más de 1000 personas. Todos habían sido asesinados de forma metódica y brutal. Muchos fueron desmembrados, sus huesos rotos deliberadamente para extraer la médula y sus cráneos abiertos como si fueran parte de un ritual macabro. Algunos cuerpos mostraban signos de haber sido cocinados y otros incluso tenían marcas de mordidas humanas. Este grupo practicaba una forma de canibalismo ritual, probablemente con un trasfondo religioso o simbólico. En otros casos, los cadáveres fueron hallados sin brazos o piernas, y algunos cráneos estaban clavados en picas cerca de las entradas de los poblados. Se trataba de actos de terror y humillación que buscaban enviar un mensaje claro: aquí mandamos nosotros. Las mujeres jóvenes y los niños, en muchos casos, desaparecían por completo del registro arqueológico. Eran capturados, esclavizados o tomados como trofeos reproductivos para los vencedores. De ahí que el ADN mitocondrial, el que se transmite por vía materna, no refleja la misma caída que el cromosoma Y. Las mujeres sobrevivían, pero los hombres eran aniquilados. Este comportamiento sistemático no era exclusivo de una región. Se ha documentado en múltiples zonas de Europa y Asia. Las armas variaban desde hachas de piedra hasta mazas, cuchillos, lanzas y arcos. Sin embargo, la defensa era escasa o inexistente. La mayoría de los hombres no contaban con armaduras ni escudos. Vestían con telas rústicas, pieles o fibras vegetales. La posibilidad de protegerse era mínima. Crecer, simplemente llegar a adulto, ya era un logro en ese mundo. La esperanza de vida para un varón era de apenas 20 a 33 años, con suerte. La raíz de la violencia no fue únicamente territorial, fue el resultado directo de un cambio radical en la forma de vivir. La revolución neolítica, que marcó el paso de sociedades nómadas de cazadores y recolectores a comunidades agrícolas y sedentarias, supuso una transformación total. Con las aldeas vinieron los excedentes de comida, la propiedad, la jerarquía y la codicia. De pronto, el saqueo tenía recompensa. Al atacar un asentamiento enemigo se obtenían víveres, mujeres, armas y poder. Los hombres, por el contrario, eran obstáculos, competidores, enemigos, objetivos a eliminar. Así, nació una época en la que la guerra no era un evento extraordinario, sino el día a día. No había treguas, ni tratados, ni diplomacia. Solo violencia constante, hasta que los linajes masculinos se extinguían por completo. Grupos enteros eran erradicados de la faz de la tierra, sus hombres asesinados y su legado borrado. El resultado fue un desbalance sin precedentes en la proporción entre hombres y mujeres, con algunas estimaciones señalando que las mujeres llegaron a superar en número a los hombres por 17-1. Mientras las aldeas crecían y las estructuras sociales se volvían más complejas, también lo hacían los motivos para asesinar. No se trataba solo de robar alimentos o capturar esclavos, sino de eliminar al enemigo antes de que él lo hiciera contigo. La desconfianza reinaba y las comunidades comenzaron a cerrarse sobre sí mismas, formando clanes profundamente unificados por lazos de sangre. De esta reorganización surgieron grupos patrilineales, donde los hombres compartían el mismo linaje, el mismo cromosoma Y,
y defendían con violencia su territorio y su legado genético. Este nuevo orden social acentuó aún más la vulnerabilidad de los varones. En estos clanes las mujeres podían ser intercambiadas, secuestradas o absorbidas por otras comunidades, lo que les daba mayor movilidad genética. En cambio, los hombres estaban atados a su tierra, a su clan, a su linaje. Eran los protectores y los objetivos principales. Cada conflicto no solo era una lucha por recursos, sino la continuidad de un apellido, de una línea sanguínea. Si el clan caía, el cromosoma Y que compartían desaparecía con ellos. Así, en medio de esta dinámica feroz, se fue tejiendo el cuello de botella genético más extremo que la humanidad haya registrado. La diversidad masculina fue literalmente arrasada. Miles de linajes se extinguieron en el campo de batalla, entre llamas o bajo las armas de tribus rivales. Y aunque no se conserva ningún documento escrito que lo relate, cada tumba masiva, cada fosa común, cada cráneo perforado es testimonio silente de esta guerra olvidada que casi borra a los hombres del mapa. Erzheim, Talheim, Sketchels, los nombres modernos de estos lugares apenas pueden contener el horror que ocultan bajo tierra. En Sketchels, hoy parte de Austria, se halló en una de las masacres más grandes de todo el periodo. Más de 200 cuerpos fueron arrojados sin cuidado en un pozo, resultado de un ataque feroz contra un asentamiento que, como muchos otros, estaba protegido por palizadas. La brutalidad de la escena dejó claro que no hubo clemencia. Los cadáveres, en su mayoría hombres, fueron despojados de extremidades. Otros presentaban signos de tortura o mutilaciones rituales. En cada rincón del viejo mundo, estas matanzas se replicaban con patrones similares. Los hombres eran el blanco principal, las mujeres en cambio eran capturadas. Los niños pequeños sí eran varones, a menudo eran asesinados junto a sus padres. Solo las niñas eran preservadas como futuras esposas, sirvientas o trofeos. Este modelo se repetía una y otra vez, amplificando aún más el desequilibrio genético. En Asia, por ejemplo, las prácticas eran igual de espantosas. Se han documentado casos de grupos que practicaban la caza de cabezas de forma sistemática. La decapitación no era solo una técnica de ejecución, sino un símbolo de poder. Coleccionar cráneos se convirtió en una forma de demostrar dominio sobre enemigos y de infundir terror en quienes osaran resistirse. En algunas culturas las cabezas eran exhibidas públicamente o enterradas en lugares simbólicos. La violencia, además de efectiva, se convirtió en un lenguaje cultural. A medida que se perfeccionaban las tácticas, también lo hacían el armamento. El Neolítico fue una era de invención, no solo en la agricultura, sino también en el arte de matar. Hachas pulidas, mazas de piedra, puntas de flechas afiladas, cuchillos de sílex, garrotes, lanzas, hoces modificadas para el combate. La lista es larga. Aunque no existía aún una armadura formal, los atacantes conocían muy bien los puntos débiles del cuerpo. La cabeza, el cuello y la espalda eran los blancos preferidos. La presión con la que eran ejecutados muchos ataques habla de una experiencia acumulada en siglos de derramamiento de sangre. Lo irónico es que este auge de la violencia coincidió con lo que debería haber sido una de las grandes revoluciones positivas de la humanidad: el desarrollo de la agricultura. Este salto permitió a los grupos humanos establecerse, cultivar alimentos y alimentar a poblaciones crecientes. En teoría, significaba menos necesidad de moverse, más seguridad alimentaria y mayores oportunidades de cooperación. Pero en la práctica también significó concentración de recursos, tierras codiciadas y un aumento exponencial en el deseo de controlar todo eso.
La sedentarización trajo consigo una paradoja letal. Al dejar de ser nómadas, los humanos se convirtieron en presas fáciles para otros humanos. Las aldeas fijas eran objetivos visibles y vulnerables. La riqueza acumulada en forma de cosechas, herramientas, ganado y mujeres reproductivamente valiosas se convirtió en un botín demasiado atractivo como para ser ignorado. Los grupos más agresivos, organizados y despiadados impusieron su dominio a través del miedo y la espada. Además, la aparición de jerarquías internas, jefes, clanes dominantes, castas guerreras, marcó un antes y un después. Las decisiones ya no eran tomadas de forma colectiva, sino por líderes con intereses estratégicos. La guerra dejó de ser una necesidad para convertirse en una herramienta de poder. Matar no era solo sobrevivir, sino expandirse, conquistar, multiplicarse genéticamente. El éxito reproductivo de unos pocos hombres a costa de la aniquilación de miles explica también cómo ciertas líneas del cromosoma Y llegaron a ser tan dominantes en ciertas regiones del mundo actual. Este fenómeno no ha sido igualado desde entonces. De hecho, si no fuera por el avance de la genética moderna, probablemente seguiría oculto entre los pliegues del tiempo. La ciencia ha permitido rastrear los rastros invisibles que dejaron estas masacres en nuestro material genético. En muchas poblaciones, los linajes masculinos muestran una diversidad extremadamente limitada en comparación con la femenina. Esto es una cicatriz ancestral, una señal de que, en algún momento, la historia casi nos reescribe por completo. Incluso hoy, algunos grupos humanos no han recuperado la diversidad genética que existía antes de esa época. El cuello de botella fue tan brutal que dejó una marca permanente en nuestra evolución. La memoria colectiva no lo recuerda porque no había lenguaje escrito que lo documentara. Pero los huesos, los asentamientos arrasados y las secuencias genéticas no mienten. Durante siglos la humanidad vivió sumida en un estado de guerra perpetua que moldeó quiénes somos, cómo nos organizamos y por qué ciertas formas de violencia aún nos parecen tan naturales. Y mientras la humanidad evolucionaba hacia formas más sofisticadas de vida social, este periodo oscuro empezó a disiparse lentamente. No fue una transformación inmediata. La violencia no desapareció, pero sí cambió de forma. A medida que las sociedades se volvieron más grandes, complejas y estructuradas, surgieron mecanismos para moderar el conflicto. El comercio, la diplomacia, las alianzas estratégicas e incluso la religión comenzaron a desempeñar un papel de cohesión. Lentamente el caos fue dando paso al orden, aunque con muchas recaídas en el camino. Sin embargo, la historia genética de este evento sigue viva, no solo en el ADN, sino en las lecciones que esconde. Nos recuerda que no siempre fuimos civilizados, que antes de la escritura, antes de los imperios, antes incluso de las ciudades, hubo un tiempo en el que los humanos vivíamos bajo el mandato del miedo. Un tiempo en el que sobrevivir significaba destruir y donde cada amanecer podría ser el último. Hoy, desde la comodidad de un mundo moderno, lleno de leyes, estructuras políticas, redes globales y derechos humanos, al menos en teoría, resulta casi imposible imaginar el nivel de violencia con el que nuestros ancestros vivieron durante el Neolítico. Nos rodeamos de avances tecnológicos, derechos civiles, instituciones que medían los conflictos y creemos que eso ha sido siempre la norma. Pero no lo es. Durante siglos la norma fue el caos. Una violencia constante, cruda y despiadada que definía no solo el destino de un individuo, sino de clanes enteros, de generaciones completas que podían desaparecer sin dejar rastro más allá de un hueco en el registro genético. Aquellas décadas, incluso siglos, de matanzas indiscriminadas, esclavitud, canibalismo, ritual y aniquilación genética, dejaron cicatrices profundas. Cicatrices invisibles pero latentes que aún se reflejan en nuestros cuerpos, en nuestras estructuras sociales, en el modo que desconfiamos del otro, en la forma en que organizamos la violencia hoy. No solo son huesos dispersos en fosas comunes, son advertencias impresas en el ADN,
en la psique colectiva, en ese rincón primitivo que sigue alerta cuando no entiende una amenaza. La pregunta que persiste es, ¿cómo terminó todo aquello? ¿Hubo un punto de inflexión, un momento en el que la humanidad dijo basta? La respuesta más realista, aunque incómoda, es que nunca acabó del todo. La guerra como fenómeno ha acompañado al ser humano desde sus orígenes. Es parte de nuestra evolución, tan antigua como la cooperación, tan fundamental como el lenguaje. Lo que ha cambiado no es la existencia del conflicto, sino sus formas, su escalada, sus justificaciones. La brutalidad sigue ahí, solo que más camuflada, más regulada, más institucionalizada. No fue sino hasta hace apenas un siglo que comenzamos a ver una disminución significativa en la frecuencia e intensidad de los conflictos armados a escala global. Desde la Segunda Guerra Mundial, el mundo ha transitado por una transformación inédita. El número de guerras iniciadas anualmente ha ido descendiendo de forma constante. Aunque con altibajos, esta tendencia marca un giro histórico sin precedentes. Por primera vez la humanidad parece estar aprendiendo, aunque lentamente, a no destruirse a sí misma por sistema. Y aún así, pensar que vivimos en paz absoluta sería una ilusión peligrosa, lo que ha cambiado en el contexto. Hoy contamos con sistemas legales, mecanismos de mediación internacional, instituciones que intentan sofocar los conflictos antes de que estallen. Las armas siguen existiendo, pero el botón no siempre se presiona. La violencia persiste, solo que bajo nuevas reglas, nuevos discursos. La memoria genética de aquella guerra prehistórica olvidada sigue viva, no como un trauma recordado, sino como una estructura silenciosa, una advertencia escrita en la misma base de lo que somos. Esa guerra sin nombre, esa sombra silenciosa que se extendió por generaciones, nos enseñó algo esencial, que el progreso también puede ser una maldición si no viene acompañado de empatía, entendimiento y límites. La agricultura nos dio sustento, pero también nos hizo codiciosos. La organización social nos dio seguridad, pero también exclusión. La sed de poder nos convirtió en arquitectos de nuestra propia extinción genética. Y sin embargo, sobrevivimos. Como especie, logramos salir del abismo que nosotros mismos cavamos. Pero ese pasado sigue siendo nuestro. No como una carga que debamos arrastrar con vergüenza, sino como un faro. Porque lo que ocurrió en aquel mundo sin mapas, sin banderas, sin tratados, no fue simplemente un error evolutivo. Fue una lección grabada en piedra, en huesos, en fuego y sobre todo en nosotros. ¿Qué opinas de esta guerra olvidada que casi borra a todos los hombres del planeta? Queremos leerte en los comentarios. Si este video te impactó, suscríbete, dale like, activa la campanita y compártelo para que más descubran esta historia escondida.